tener a María Cristina esta tarde con nosotros, pues la verdad es que es algo que ya habíamos tardado en hacer. Nos da mucho gusto recibirte, Cristina, y poder escuchar algo de los resultados de tus trabajos desde la Facultad de Psicología. También le doy la bienvenida a todos mis compañeros, también alumnos que estén esta tarde con nosotros. Y antes de darle la palabra a la doctora, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de ella. María Cristina Pérez Agüero es licenciada en psicología, maestra en psicología con residencia en psicoterapia infantil y doctora en psicología clínica y de la salud, egresada de nuestra universidad. Se ha desempeñado laboralmente en diversas instituciones públicas y privadas, teniendo una trayectoria de más de 10 años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el área de evaluación psicológica forense. Actualmente es perito auxiliar en la lista de ese mismo tribunal en las especialidades de psicología, psicología infantil y adopción. Es profesora titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Imparte las materias relacionadas con evaluación psicológica y bioética. Dirige el grupo de investigación de psicología jurídica y forense en esa facultad también. Sus líneas de investigación se relacionan con temas de evaluación psicológica forense, formación de peritos en psicología, maltrato infantil y abuso sexual, separación, divorcio e interferencia parental. Es presidenta y miembro de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, representante de México de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Ella esta tarde nos hablará sobre el tema de evaluación de daño psicológico en víctimas del delito violento. Gracias, María Cristina, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Zoraida. Gracias a Fernanda, Anaí, que me convocaron, ¿no?, para estar aquí en este seminario. Gracias a ustedes por conectarse y espero que lo que les vengo a platicar hoy les aporte algo, ¿no?, a su quehacer, porque ustedes más que nadie conocen este trabajo multi e interdisciplinario que requiere la ciencia forense. Y específicamente, dentro de todos los años que llevo haciendo evaluación psicológica para tribunales, mucho tiempo me dediqué a todo lo que es guarda y custodia, pero en los últimos años, de manera un poco azarosa, por la cantidad de casos que nos envían los tribunales, empecé a meterme mucho en evaluación de daño psicológico. O en la determinación de afectación psíquica para estas compensaciones de daño moral, ¿no? Sobre todo por la vía civil, ¿no? Todas estas malas prácticas médicas, por ejemplo, que iba mucho ahí en si eran víctimas directas de alguna mala práctica o las víctimas indirectas, ¿no? Desde, por ejemplo, una negligencia en el atender cierto accidente cerebrovascular y eso cómo produjo algunas lesiones neurológicas irreversibles, ¿no? Y entonces, ¿quién, quién tiene la culpa? O si, más que eso, si la persona está afectada realmente, además de las evidentes secuelas físicas, la huella psíquica o en muchos casos de mala práctica relacionados con la atención de partos, embarazos y partos, ¿no? En donde los embarazos no llegan a término y hay una pérdida y entonces, ¿quién sufre? ¿No? Es la víctima, la persona que se convertiría en madre, la persona que se convertiría en padre, el niño o la niña que se convertiría en hermano o hermana, ¿no? Entonces hay como toda una serie de consideraciones en estas cuestiones de la valoración del daño desde la parte de psicología mm, y todo lo que se puedan imaginar realmente. Zoraida, que es abogada, Anaí, ¿no? O sea, sabrán que, que todo puede ser demandado, ¿no? Básicamente, que prosiga es alguna otra cuestión, pero y empecé a involucrarme en y últimamente a raíz de una invitación que tuvimos como grupo para trabajar en la adaptación de una prueba psicológica para México, que es el cuestionario de impacto al trauma, eh,
y con el trabajo con una de las alumnas nos metimos a lo que es la valoración en víctimas de delito violento para determinar si había daño o no daño, ¿no? Porque sabemos que por ley de general de acceso tienen derecho a una compensación económica. Entonces, por eso el tema inicial era este, ¿no? Trauma y simulación, porque sabemos que en estos casos en donde hay una compensación económica, es decir, potencialmente hay una ganancia secundaria muy importante que es tener un dinero extra, ¿no? ¿Qué tanto cuando yo evalúo es realmente el daño psicológico y qué tanto la persona está exagerando su sintomatología o fingiendo alguna otra con la intención de recibir esta compensación? Entonces, para poderme introducir un poco, bueno, daño moral o daño psicológico y que regularmente los jueces, las juezas nos piden valorar la determinación de daño moral y nosotros como psicólogos tenemos que tener claro que esa parte la determinan ellos, no nosotros. Nosotros podemos decirles si a raíz de la situación que se percibe hay algún daño psicológico o psíquico, pero la determinación del daño moral es de ellos, ¿no? Y entonces, legalmente, ¿qué es un daño moral? Es una afectación que una persona sufre en sus emociones, apegos, creencias, decoro, reputación, relaciones íntimas y aspectos que afectan el concepto que de sí misma tienen los demás, ¿no? Entonces, es un concepto bastante amplio, ¿no? Y que para nosotros en psicología, a raíz del tiempo, hemos tenido que llegar a definir muy bien qué es lo que pretendemos valorar para que al juzgador tenga los suficientes elementos de convicción para que ellos determinen, como les decía, si existe o no el daño moral, ¿no? ¿Cuándo se comete daño moral? Hablando desde la perspectiva de la ley, cuando se vulnera, menoscaba la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Y regularmente, ¿no? Por ejemplo, en los casos que les contaba de negligencia médica, pues hay todos estos peritajes desde la parte médica o neurológica o psiquiátrica, todo lo que, perdón, sí, neurológica, médica, y la parte psíquica, pues la psiquiátrica y la psicológica, ¿no? Entonces, porque muchas veces se busca equilibrar ambos. Para las víctimas de delito violento, sucede exactamente lo mismo. En muchos, cuando son víctimas directas, pues puede existir estos exámenes del médico legista y aparte la valoración psicológica, ¿no? Entonces, el daño se comete por acción u omisión y muchos de los casos, por ejemplo, he trabajado con casos en el ámbito civil en donde la acción de revelar cierto diagnóstico importante de una persona hacia un tercero, que era una relación laboral, pues le trajo algunas complicaciones de perder el trabajo y demás. Y decía él, es que bueno, finalmente se vulneró mi confidencialidad y todo lo que trajo de más por sentado, ¿no? Entonces, la ley nos dice que el responsable debe de reparar es con una compensación monetaria, ajá, independientemente de si hubiere daño material o no. Cuando hablamos de daño psicológico o psíquico, eh, de los autores que lo describen muchísimo, como muy bien y hacen una clasificación muy interesante, son Echeburrúa y Corral y también Muñoz, ¿no? Que trabaja mucho con Echeburrúa, haciendo esta distinción de entre lesión psíquica y secuela emocional. Para nosotros en el área de psicología nos sirve mucho entender esta distinción porque podemos, por ejemplo, cuando el daño es agudo, es mucho más difícil de reparar
perdón, cuando el daño es agudo es mucho más fácil de intervenir que cuando el daño es crónico. Ajá. Entonces nos dice una alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber experimentado un suceso violento y que le incapacita significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria. Y lo que nos dice la literatura que ellos plantean es que este concepto de lesión psíquica, permítanme. Perdón. Entonces, en la literatura nos dice que el concepto de lesión psíquica es lo que más se equipararía al daño moral que está definido en la ley. Ajá. Y esta parte de lesión psíquica que evidentemente nos daría las alteraciones de adaptación en el entorno, principalmente relacionados con los trastornos de ansiedad, los trastornos del afecto como la depresión y el trastorno de estrés postraumático, que son las principales tres características, es lo que nosotros vamos a buscar identificar en la parte psicológica, aunque no es limitativo, no es que solo nos enfoquemos en eso, pero en la mayoría de los casos es lo que vamos a encontrar. Nosotros en estas lesiones psíquicas, ¿no? Pretendemos encontrar dentro de las evaluaciones psicológicas alteraciones en tres niveles: las cognitivas, las psicofisiológicas y las conductas observables. Si bien las psicofisiológicas no es algo común que se evalúe de manera directa, aunque hay muchos psicólogos en el campo de medicina de la salud que trabajan con marcadores biológicos, nosotros normalmente lo hacemos a partir de la misma entrevista, ¿no? De la sudoración, los cambios en la agitación respiratoria, la calidad del sueño, etcétera. Y la parte cognitiva normalmente se visualiza desde la entrevista hasta la aplicación de diferentes pruebas, así como en las conductas que las personas reportan y las que nosotros podemos observar a lo largo de la evaluación. ¿Qué es lo que puedo encontrar? ¿No? Y esta lista pretende ser amplia, pero no limitativa. Los síntomas que normalmente se observan en las lesiones psíquicas son la ansiedad, la preocupación constante por el trauma, con tendencia a revivir el suceso, que normalmente tiene que ver con el estrés postrauma, las alteraciones en el ritmo y contenido de sueño, hostilidad, agresividad, abuso de alcohol y drogas, depresión, la pérdida de confianza, todos estos sentimientos que se consideran dentro de la esfera negativa de emociones, como humillación, vergüenza, culpa, la pérdida de interés. Entonces, si se fijan, eh, y si yo los quisiera englobar en alguna clasificación particular o en algún trastorno relacionado, ya sea con la CIE-11 o con el DSM-5, es que voy a encontrar o trastornos como muy definidos. Hace rato hablábamos del ansioso, el depresivo, el estrés postraumático, o una comorbilidad entre estos con cierta incremento en uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, la literatura y la experiencia clínico-forense nos dice que todos estos son los síntomas que se relacionan con las lesiones psíquicas. Hay quienes incluso dicen que tal cual el concepto de lesión psíquica debería estar ampliamente ligado al trastorno de estrés postraumático, eh, y que en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Por la alta comorbilidad, perdón, que tiene, tanto con ansiedad como depresión. Pero entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando valoramos daño psicológico, ¿no? Lo ideal es esta propuesta que viene, les decía, de José Muñoz, ¿no? Que es una propuesta forense en el ámbito penal integral, en donde se valore tanto al denunciante como al denunciado. Ajá.
este es el ideal. Lo cotidiano, ¿no? Y es lo que se hace normalmente en México, es esto, la valoración del denunciante o del denunciado. Normalmente más el denunciante, o sea, en una cuestión de víctima-victimario, normalmente solo se evalúa a la víctima, hablando de cuestiones de delitos. En una situación de civil, de mala praxis, normalmente solo se evalúa igual a quien denuncia, a quien tiene la afectación y no a la otra parte. Entonces, desde esta propuesta aplicada a lo penal, este Muñoz nos dice que lo ideal sería evaluar a ambos. Ajá. Dentro de la valoración forense específica, ¿no? Entonces, él nos dice, bueno, en el denunciante se valora directamente el daño psicológico, pero en el denunciado yo tendría que valorar la capacidad para estar en el proceso, ¿no? La inimputabilidad y la peligrosidad criminal. Y esto es una propuesta que se ha trabajado mucho incluso en España directamente en todo lo que implica violencia de género. Y yo les puedo decir que en mi experiencia en México participando en las cuantificaciones de daño para víctimas de violencia de género, normalmente igual volvemos a que solo se valora a la persona que denuncia, ¿no? En este caso, pues las mujeres. Y bueno, nos dice también que nosotros, además de la existencia de la valoración de la existencia de daño psicológico, deberíamos de tener otras hipótesis alternativas, ¿no? Entonces, primero considerar que la evaluación no es algo directo, y esto en psicología es muy importante saberlo, que aunque la evaluación es un proceso de investigación continuo, en donde yo tengo que observar, recabar datos, analizarlos, comprobar mis hipótesis, es continuo, pero no es estático ni irreversible, ¿no? Entonces, se vuelve una exploración bastante dinámica en donde si la hipótesis que yo estoy teniendo inicialmente no se confirma, puedo regresar y explorar otras alternativas. Esa es la idoneidad dentro de cualquier proceso de evaluación psicológica y dentro de los procesos de evaluación forense. La realidad es que no siempre sucede así por las limitaciones en el tiempo, ¿no? Bueno, acá nos dice que también dentro del proceso de evaluación, pues debería de haber una multifuente, es decir, no solo evaluar a la víctima o no solo evaluar al victimario, multimétodo, es decir, más de un elemento para tener las variables a considerar en el estudio final. Porque yo no sé qué tanto conozcan ustedes de los procesos o de las técnicas, herramientas que nosotros utilizamos en psicología. Pero muchas veces se tiene la creencia de que, bueno, vienen a una entrevista y ya nosotros vamos a decir si tienen o no tienen, ¿no? Como si tuviéramos el poder de la bola de cristal. O que les vamos a aplicar un instrumento y ya con ese vamos a un instrumento, un cuestionario, ya con ese vamos a poder hacer un diagnóstico perfecto. Y la realidad es que no es así. En psicología necesitamos de tener muchos elementos para ver, no nada más aplicar por aplicar, sino para que exista esta capacidad probatoria, ¿no? Y esto solo lo podemos asegurar con la parte de validez predictiva que tienen nuestros instrumentos, sí, por un lado, y por el otro, por la convergencia que puede haber entre los diferentes elementos. Y esto nos llevaría a una toma de decisiones muy transparente, en donde entonces yo tengo un dato y puedo decir un resultado. Y cuando me refiero a un dato, no me refiero solo a un elemento A, sino ese elemento A se ha conformado de muchos elementos alrededor para poder dar una respuesta, ¿no? En la indemnización, como se llama en algunos lados, o la cuantificación de daño, la verdad, una de las cosas que nos parece de pronto un poquito más complicadas es cuánto valor le ponen a si cometiste un daño o alguien te está causando un daño. Ustedes,
A ustedes, si, por ejemplo, fueran víctimas de un delito, ¿no? Ojalá no, pero eh, y entonces dentro de las acciones de reparación les tuvieran que pagar, ¿cuánto les tendrían que pagar? ¿Cuánto vale el haber vivido un proceso traumático por secuestro? ¿Cuánto vale el proceso traumático de que tu mamá desaparezca? ¿Cuánto vale el haber quedado huérfano, huérfana por un feminicidio? O sea, la verdad es que es, es algo como muy complejo, ¿no? Yo sé o recuerdo un poco en estas partes de indemnizaciones en los campos laborales, alguna vez que estudié la Ley Federal del Trabajo, es que bueno, todos los dedos, todos y cada uno de los dedos tienen un valor, ¿no? Pero no vale lo mismo el meñique que el pulgar y que te tienen que compensar de manera distinta porque el pulgar te sirve más que el meñique, ¿no? No es lo mismo que te hayan quitado el apéndice que a lo mejor, ¿no? O sea, hay la creencia como de que no tiene muchas funciones fisiológicas sustantivas, que te la quiten por error a que te quiten un riñón, ¿no? Entonces, eh, esos que quizás son elementos como físicos muy reales de ver, a el impacto emocional, al impacto psicológico de si te afecta o no te afecta, y es ahí donde vienen las dificultades. Hay, por ejemplo, dentro de la reparación del daño en violencia de género, cuando se llegan a estos acuerdos reparatorios, lo que me ha tocado es que nos piden, me solicitan directamente que además de determinar si hubo daño o no, eh, ¿cuánto se va a tardar en que se le quite eso? Y lo tenemos que traducir en cuánto tiempo y de qué tipo de atención necesita esa persona. Y tenemos que saber cuál es el costo promedio de la atención psicológica y definir un perfil de un terapeuta idóneo que lo puede o la puede tratar. Ajá. Porque al menos una de las partes de la compensación se tiene que ir al tratamiento psicológico. Es como la intención. Ujú. En las cuestiones civiles, por ejemplo, es, en este caso que les decías, fue como un infarto cerebral y no lo llevaron, no fue un EBC, no lo llevaron como de manera inmediata al mejor médico, según lo que decía el paciente, ¿no? Y él se visualizaba como un futbolista que sí jugaba en primera división, ¿no? Y se visualizaba como que a partir de ese evento en donde culpaba al club de fútbol a, y a un montón de grandes personalidades, ¿no? Para este momento de la vida en donde todavía seguía el proceso, porque también muchos de estos procesos son muy largos, eran ya como unos 8 años de juicio, él demandaba una cantidad estratosférica de dinero. Bueno, a mí se me hace estratosférica porque quizás no alcanzo a imaginar lo que signifique todo ese dinero junto, ¿no? Y él, bueno, lo que legalmente sus abogados decían es que estaban sumando toda la posibilidad de ganancias que podría haber tenido en el fútbol profesional si aparte entre su época más productiva, ¿no? Entonces, si en ese tiempo México había llegado al Mundial, no sé, a cuartos de final, por decir algo, ¿cuánto eso le hubiera implicado económicamente? ¿Cuánto le hubiera implicado en patrocinadores? Y de ahí pues se hacen sumas, se hacen sumas muy complejas. O este caso de los embarazos, ¿no? El bebé no lo puede recuperar.
¿qué valor económico le pones al hecho de que por una mala práctica el bebé no haya nacido? Entonces, bueno, eso a veces nos piden, ¿no? Como algo muy específico de decir, ¿y con cuánto se le quita el daño? Y hay cosas que evidentemente nosotros no podemos cuantificar. Entonces, tenemos que considerar normalmente dos cosas, si la víctima es directa o es indirecta. Sabemos ya las víctimas directas, las que hayan sufrido el daño o perjuicio en su persona o patrimonio, ajá, en donde yo soy la persona titular del bien jurídico, ajá, y las víctimas indirectas, en donde se busca también de manera continua y que de lo que vimos en este pequeñito estudio que hicimos, en los casos de muerte o desaparición forzada, ¿no? Por ejemplo, la pareja, los hijos, progenitores, parientes que tuvieran una relación muy directa, muy estrecha o que se consideran afectados, tendrían la posibilidad de solicitar esta compensación. Y en ADEVI, que es atención a víctimas de delitos violentos, donde estuvimos evaluando a la gente, pues suelen asistir de los dos tipos. Realmente lo que establecemos es si es lesión, es decir, si es un daño temporal o si es ya una secuela y es un daño permanente y bastante más complicado de trabajar. Siempre considerar que estas acciones de reparación no son transmisibles a terceros, ¿no? Eh, porque la víctima, aunque sea indirecta, se considera el principal actor. En psicología, bueno, esta víctima de violencia de género o los hijos de víctima de feminicidio requieren 2 años de tratamiento una vez por semana y el costo de la sesión promedio son 1,000 pesos y entonces eso hace que, ¿no? Pues sea esto en lo que terapia psicológica no necesariamente es la suma que se le va a pagar. La indemnización la va a determinar el juez considerando muchas otras situaciones. Entonces, cuando son situaciones que salen, ¿no? Que por ejemplo, ahora estaba, por ejemplo, no solo ya la ley Olimpia, sino la ley Ingrid, ¿no? En donde nos dice que bueno, va a ser ya penado si se comparten o se difunden estas cosas relacionadas con víctimas de violencia de género. Entonces también cuando el daño moral haya tenido difusión en los medios informativos, se dice que estos medios tendrán que difundir justo parte de la sentencia con lo mismo o el mismo nivel de impacto que comunicaron la afectación. Y esto lo podemos ver en muchos casos sonados de violencia de género, ¿no? Entonces, se da como de manera muy, muy continua. Finalmente, Ilse, valorando justo estos aspectos de trauma y simulación, yo les decía al principio que tanto en psicología y en general en las muestras forenses, algo de lo que decía justo ayer Zoraida, que la gente que asiste a juzgados o a fiscalías, independientemente de si buscan una reparación de daño o no, el simple hecho de estar en una situación legal te pone en susceptibilidad de tener un perfil de respuestas muy particular, que es el de, bueno, un perfil que tiene que ver con la exageración o con el ocultamiento. En los ámbitos penales y civiles tienden a la exageración y esto se llama la simulación. Ajá. Y en las cuestiones familiares, por ejemplo, es más la disimulación. Es decir, a lo mejor yo puedo tener ciertas características de personalidad que creo me pueden afectar para que determinen si soy apto para tener la custodia o no. Y entonces las voy a tratar de ocultar. Y en la simulación,
está esto, o sea, es del exagerar la sintomatología un poco bajo la creencia de, pues, para que me crean, o totalmente fingirla, ¿no? Entonces, muchas de las pruebas que utilizamos en psicología, y que por eso ayer yo era muy enfática en decir que este instrumento se podía utilizar en ambientes judiciales, es que no conozco como para otras ciencias forenses para hacer la comparación, pero nosotros tenemos instrumentos de psicología para el ámbito clínico y muy poco diseñados en el ámbito forense. Y en el ámbito forense justo se consideran tanto los patrones de simulación como los de disimulación. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que tener conocimiento de esos perfiles, ¿no? De estas personas para realmente poder decir si es tan bueno como dice o si es tan malo como aparenta. Entonces, por eso, cuando se evalúa daño psicológico en víctimas de delito violento, es importante considerar tanto el hecho del trauma, porque nadie niega que hayan sufrido una situación traumática, una situación angustiante, una situación que les cambia la vida, pero no todas las personas manifiestan el mismo nivel de daño psicológico. Ajá. Entonces, muchas de estas se ven como la necesidad de exagerar. Y nosotros como peritos, sin demeritar la afectación, tendríamos que ser capaces de distinguir entre quién miente, ajá, para obtener un beneficio, o entre quien está tan angustiado que exagera para no perder la oportunidad de la compensación. Entonces, y así varias hipótesis que podríamos tener en estos perfiles, ¿no? Entonces, en México, los delitos de mayor incidencia, bueno, aquí los tenemos: robo, extorsión, fraude, ¿no? Y feminicidios y secuestros, que son muchos de los de más alto impacto. Todo evento delictivo, todo evento eh, causa un impacto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pensamos? ¿No? Ay, no, es que fíjate que me robaron, me asaltaron. Y ya lo que pensamos, no, pues al menos solo fue material, al menos no te hicieron nada, ¿no? Y ya no, o sea, que no me hayan golpeado, que no me hayan herido de alguna manera físicamente, no significa que yo de repente no tenga sobresaltos, ¿no? Que no pueda dormir, o sea, otro tipo de alteraciones que a lo mejor no son tan evidentes como las físicas. Entonces, sí o sí, lo que sabemos es que el evento delictivo, estar expuesto a un delito de manera directa o indirecta, va a ser una experiencia negativa, porque regularmente no la estábamos esperando, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que veíamos con Ilse en esta parte de la fiscalía, ¿no? Es que tenemos unas prácticas psicológicas muy deficientes. Nosotros como psicólogos tenemos técnicas o pruebas que manejan diferentes niveles de evidencia. Y los peores niveles de evidencia son las pruebas proyectivas o psicométricas, que yo no sé si alguno de ustedes hayan escuchado hablar de estas, que son las pruebas psicométricas, o, perdón, las pruebas proyectivas. ¿Alguien ha escuchado? Sí. ¿Qué son, Zoraida? Ay, tenías que ser maestra. Pues son aquellas que tienen ciertos acercamientos o tratan de hacer ciertos diagnósticos de psicopatologías a través de instrumentos como, por ejemplo, el hacer que uno dibuje alguna escena, ¿no? Entonces, si depende de cómo queda el dibujo, se va haciendo prospección, precisamente se va haciendo un diagnóstico de cuáles pueden ser esas psicopatologías. Y entiendo que no son muy confiables, ¿no? Que han sido muy criticadas
aunque sí se han usado mucho tanto en la clínica como en lo forense. Exactamente, entonces eh, yo siempre en la fiscalía tenemos una relación amor-odio, ¿no? Porque, o sea, siempre que me preguntan esto de, ¿y deberíamos seguir evaluando así? Yo no, pues tengo 15 años diciéndoles que no. Eh, hay prácticas muy negligentes, ¿no? Y que es, ¿no? O sea, ejemplo claro, el dibujo de una persona. Y entonces, si yo le puse el ojo perspicaz y que de los 27 que estamos aquí, si yo les pido que dibujen un ojo perspicaz, voy a tener 27 ojos diferentes. Ajá. Entonces, bueno, desde ahí, ¿qué es un ojo perspicaz? La ceja levantada, el pelo desalborotado, una figura grande y las uñas largas y la persona está acusada de violencia, pues yo voy a decir, sí, sí, sí hay violencia porque mira, aquí están estos elementos que indican impulsividad y no ve las manos, le puso uñas largas, o sea, agresivo, sí o sí, ¿no? Y pues podría quedar en que seguimos haciendo psicología de actos de fe, pero no queda ahí. Queda en que esa persona se va detenida. Ujú. Se supone que ya no, porque pues ya cambió un poco la garantía del debido proceso, pero se supone, porque siguen existiendo esos casos, ¿no? Lo mismo sucede acá. Hagan de cuenta que es el mismo dibujo que le estoy describiendo, pero para una víctima de, no sé, de secuestro. No, pero pues sí es súper agresivo y ve impulsivo y aparte se puede defender. No hay posibilidad de que esta persona tenga un daño psicológico. Y entonces ya no hay compensación ni reparación del daño. O sea, ven cómo entre una u otra, no tenemos el sustento para decirlo, son las que tienen el menos nivel de evidencia, pero se siguen haciendo. Luego tenemos los cuestionarios que se llegan a publicar en algún artículo, que tienen una estructura de que fueron creados conceptualmente para un concepto, para medir un concepto, para evaluar un concepto, pero no para medirlo. Entonces no tenemos parámetros claros para cuantificar eso que se está evaluando, ¿no? Y tenemos finalmente los inventarios estandarizados, que son aquellos que sí tienen la confiabilidad y validez y que me permite comparar al sujeto frente a una norma. Esos son los que en clínica y en forense nos darían mayor nivel de evidencia y también garantizarían cierta predicción y cierto control en las respuestas, ¿no? Pero pues cuando Ilse dejó de ir a la fiscalía, las peritas dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque obviamente nosotros tuvimos que llevar todos los instrumentos para la aplicación. O sea, lo que se hizo en su tesis, le dio, fue parte de del proceso de adaptación de una de las pruebas, pero ellos evalúan con entrevista, con un dibujo y con un cuestionario de ansiedad y depresión, ¿no? O sea, cotidianamente. Y aunque no me gustaría decir que está mal, sí es deficiente en metodología. No está dentro de las buenas prácticas que deberíamos de seguir, ¿no? Y es fácilmente impugnable. Si se determina que la determinación de daño procede con base en eso y la parte defensora dice, pero, y que no, y pasa ya muy seguido en las audiencias, que diga el perito la metodología que utilizó, y en cuanto ya te ven que dice dibujo de la figura humana, esto es deficiente, no aporta a la prueba y va para atrás. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros por intentar hacer bien y aunque estuviera cuantificado el daño, se está desacreditando por la metodología utilizada, ¿no? Entonces, de ahí surgió esta como inquietud de ver qué estaba pasando con las personas que asisten aquí a esta fiscalía y en la tesis, bueno, se buscó dar información útil respecto a justo con diferentes instrumentos psicológicos que no son infalibles, eso es muy claro, hay que decirlo, no son infalibles,
pero sí nos ayudan a detectar ciertos patrones de tanto identificar de manera clara la sintomatología relacionada con trauma, ¿no? La sintomatología postraumática y la sintomatología o los indicadores de simulación. ¿No? Entonces, bueno, el trauma relacionado con la visualización o la vivencia de peligro a nuestra integridad física o psicológica, ¿no? La sintomatología postraumática que la veíamos al final de la otra presentación, a consecuencia de haber vivido un trauma o una situación muy estresante, y la simulación, que es la producción consciente y voluntaria de síntomas físicos o psicológicos, falsos o exagerados, motivados por incentivos externos, normalmente una compensación económica. De hecho, en muchas de las valoraciones de daño psicológico que nosotros como peritos nos llega el cuestionario de la parte actora, de la parte demandada, y regularmente la parte demandada siempre en cuestiones de daño, de la determinación de daño psicológico, siempre como peritos nos va a pedir que determinemos si existe este perfil de simulación. Ajá. Porque a partir de esos elementos ellos pueden intentar desacreditar el dictamen. Entonces, bueno, trabajamos con 35 personas, 19 mujeres y 16 hombres, entre los 18 y 59 años. Y se aplicaron estos 4 cuestionarios más una entrevista. El MPI-2 en su versión corta, que es un inventario que nos permite evaluar diferentes variables de personalidad relacionadas con la personalidad o afectación de la personalidad, entre ellas depresión, ansiedad, estrés postraumático, y tiene varias escalas de control que nos permite justo determinar qué tipo de respondiente es. Es alguien que reconoce abiertamente sus problemas pero que no los exagera. Es alguien que exagera problemas. Es alguien que tiene tanta psicopatología que muestra un perfil muy alterado. El estrés postraumático, el EGEP-5 es una escala, evaluación global de estrés postraumático, es una escala diseñada para valorar justo eso, estrés postrauma relacionada con la sintomatología que nos propone el DSM-5. Entonces, es una cuestión de aplicación netamente clínica, es muy útil, sin embargo, carece de estas escalas de control, o sea, como para ver si la persona está tratando de manipular de alguna manera las respuestas. El SIMS es un inventario de simulación de síntomas, de hecho, si alcanzan a ver la portada, es como si fueran unos pinochos, ¿no? Y el SIMS es corta, pero lo que investiga es sintomatología relacionada con la psicopatología en diferentes aspectos, afectivos, en diferentes aspectos, uno general, uno afectivo y uno neurológico. El eje central es que aunque alguna persona esté muy afectada, no va a presentar todos los síntomas porque no existen, no combinan entre sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando esto sucede, podemos decir que estamos frente a patrones de simulación. Y entonces, para tratar de suplir, porque si se fijan, tengo por un lado personalidad, tengo por otro lado estrés postraumático y tengo por otro lado las características de simulación. Para eso elaboraron y construyeron el cuestionario de impacto al trauma, que se basa en algunas situaciones relacionadas con personalidad, porque entonces podemos saber que el mismo evento estresor para una persona puede significar trauma y para otra no, porque depende de otras características o factores contextuales, de personalidad, etc. Entonces considera eso, pero también considera estas cuestiones específicas de estrés postraumático relacionadas con el DSM-5
y tiene escalas que me permiten determinar de alguna manera si la persona está o está tratando de fingir o manipular las respuestas. Entonces, digamos que esta prueba está muy pensada para las situaciones de evaluación forense, ¿no? En donde puede conjuntar estas tres. No significa que descarte a las otras, pero nos da un elemento de mayor convicción. Entonces, trabajamos con estos tipos de delitos: lesiones, homicidios, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y extorsión. De aquí, bueno, casi en la mitad y mitad como víctimas directas y como víctimas indirectas. Y evidentemente, bueno, las víctimas indirectas, si se fijan aquí que son el 51.42%, es decir, 18 personas, corresponden a esta parte de los homicidios. Ajá. De lo que pudimos obtener al final, ¿no? De las mujeres, 14 sin diagnóstico con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático frente a 9 hombres, ¿no? Y sin diagnóstico de trastorno de estrés, 2 y hombres 3. Ahora, lo interesante de cuando uno hace estas valoraciones es que tener diagnóstico de trastorno de estrés postraumático o no tenerlo no hace directamente la vía directa a la determinación de daño psicológico. Ajá. Ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, esto es como lo vemos nosotros cuando hacemos los peritajes, ¿no? ¿Qué es lo que vemos de las diferentes escalas? Entonces, por ejemplo, aquí tengo del EGEP, las puntuaciones, aquí solo están las puntuaciones que son significativas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la EGEP, sí tiene un trastorno de estrés postraumático por la elevación de las escalas. De acuerdo a la escala al cuestionario de impacto al trauma, que es el SIT, todas estas escalas de problemas interiorizados que tienen que ver con depresión, evitación, dificultades en el sueño, ansiedad, la disociación, que son características asociadas a estrés postraumático, salen muy elevadas. Para nosotros, en estas puntuaciones T, arriba de 60 ya es significativo. De acuerdo a los criterios establecidos en el DSM-5, tiene todos estos síntomas, ¿no? Exposición al acontecimiento traumático, los síntomas intrusivos, la evitación, y muchos de estos coinciden, claro, tanto con la escala de GEP5 y la de impacto al trauma, porque están basadas en la conceptualización clínica del estrés postraumático. Lo mismo para las escalas del MPI, las escalas del SIMS. En el dictamen que el perito da es que haya afectación, ¿no? Y bueno, se trata de una víctima directa y de lesiones. Y lo que hace rato les decía, que necesariamente el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático no va directamente relacionado a que haya afectación. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en poder distinguir y determinar, ok, no cumple todos los criterios para trastorno de estrés postraumático, pero eso no significa que en el dictamen final nosotros digamos que no hay daño psicológico. Sí lo hay, pero no se alcanza a consolidar o a conceptualizar clínicamente como un trastorno de estrés postraumático. Presenta ciertas alteraciones, pero también, decíamos hace rato, por factores personales, por factores contextuales, porque la persona ya ha trabajado bastante tiempo en terapia, porque también decir que estos acuerdos reparatorios llevan largo tiempo y las personas pues no, por salud mental no pueden vivir sumidas en esa angustia y desesperación, ¿no? Entonces, bueno, se determina que hay afectación. Pero en este mismo caso, ¿no? Por ejemplo, si hay trastorno de estrés postraumático y podemos ver, si recuerdan aquí, un trastorno de estrés postraumático, hay afectación. Yo sé que a lo mejor no entienden
en el conjunto todo lo que estas letras significan, ¿no? Pero vean un trastorno de estrés postraumático, digamos, como normal, ¿no? O sea, sí hay sintomatología, pero no hay sintomatología exagerada. ¿No? Y en en donde aparentemente sí hay estrés postraumático y tiene un montón de afectación emocional, ¿no? Y en su reporte, es decir, a la voz de la persona, refiere una serie de sintomatología, pero dentro de todas estas escalas, por ejemplo, estas de aquí nos hablan de que la persona exageró, de que intentó dar una imagen falsa de sí mismo, de que tenía ciertas intenciones para mostrar otra cara, ¿no? Y que se corroboran acá. Entonces el perito determina que a pesar de esta sintomatología clínica que pareciera muy desorganizada, no hay afectación y además hay sospecha de simulación. Esto no significa que ya no se les vaya a pagar. El juez es el encargado de determinar si procede o no, pero nosotros nos encargamos de dar como este diagnóstico, ¿no? Entonces aquí de manera general, ¿no? Algunos de los casos seleccionados. Entonces, eh, no hay como por ejemplo, el 29, tiene diagnóstico de TEP de acuerdo al EGEP 5, tiene escalas significativas que pueden indicar inconsistencia, tienen escalas significativas que pueden indicar simulación, tiene escalas en el MPI que pueden indicar inconsistencia, igual es decir, esta parte de que están manipulando. Entonces, al final, ¿no? El perito lo que resuelve es que no hay afectación y no hay sospecha de manipulación. ¿Por qué es importante este trabajo? Y no solo para que la alumna se titule, ¿no? Básicamente, que podríamos pensar, sino número uno, fortalecemos el hecho de saber que podemos contar con diferentes instrumentos de evaluación psicológica que nos permiten tener varias partes de una sola realidad, porque es un solo paciente. Ajá. También nos permiten dar información bastante más estructurada a, a quienes van a tomar las decisiones judiciales. Uh-huh. Eso contribuye a que el buen trabajo de la psicología, ¿no? Que recuperemos el terreno a veces perdido en cuanto a la cientificidad de la psicología, que dejemos de ser una psicología de trámite, que eso desgraciadamente sucede mucho, ¿no? Es que es parte del proceso ser sometido a evaluación psicológica o que vayan a terapia, pero realmente está sirviendo de una manera propositiva dentro de lo que se persigue legalmente, o solo estamos cumpliendo un papel que está ordenado en la ley que solo conduce a la revictimización porque a veces esos resultados ni siquiera son tomados en cuenta, ¿no? Son muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Y finalmente esto que yo reitero mucho con mis alumnos y con mi grupo de investigación, eh, de la buena práctica. O sea, si nosotros desde la academia no los vamos formando en la buena práctica, la verdad es que cuando uno llega a las instituciones, eh, pues se va con esos usos y costumbres, ¿no? Y desgraciadamente los que terminan pagando por nuestra mala práctica somos nosotros, o sea, perdón, no somos nosotros, son el público usuario, los justiciables, ¿no? ¿A cuántos papás o mamás he visto yo que se les niega el derecho a convivir con sus hijos por un peritaje mal hecho? ¿A cuántas personas se les ha puesto en libertad porque no logran identificar características de agresor? O a la persona no logran como determinar que realmente hay afectación por violencia. Y es que a veces nos vamos por lo más superficial o lo más evidente. Tengo que ver una persona derrumbada, sin,
voz, sin voluntad para determinar que hay daño psicológico, no. Los seres humanos somos resilientes. Entonces, la labor de los peritos será, pues entonces, independientemente de que la persona salió adelante, de que a lo mejor no está afectada en todas las áreas de su vida, sí hay una afectación, ¿no? Y entonces merecería cierta compensación de acuerdo a lo que la ley pues comenta, ¿no? Pues por mi parte sería todo.